Se sustituye el obús de un cañón por un pistón. Se prolonga dicho pistón mediante una biela como en una locomotora y a continuación se compacta todo para adaptarlo al desplazamiento por carretera. Ese es el principio del motor de explosión y de la propulsión a gasolina, inventada durante la segunda mitad del siglo XIX. A principios de siglo se habla de coche sin caballos. El término automóvil, acuñado en 1899 en los Estados Unidos, todavía no está muy difundido, y los primeros aparatos motorizados, a pesar de su trepidante mecánica, se parecen a los coches de tracción animal incluso en el nombre: cupés, cabriolés, berlinas, etc. Poseen los mismos accesorios e idéntica disposición. El chofer, por muy mecánico que sea, sigue siendo un cochero. Se sube y se baja del vehículo como en una calesa, por delante o por detrás. Las carrocerías van a la zaga de los motores. El automóvil permite realizar agradables paseos, pero constituye sobre todo una distracción para hombres, fascinados por tan prodigioso juguete que pronto se convierte en objeto de competiciones. En Francia, el primer circuito de la Sarthe, inaugurado en 1906, ve alinearse enormes torpedos, verdaderos bólidos para la época. Deben repararse sin cesar, pero ya se emplean las principales técnicas. Desde la caja de cambios hasta el diésel, todo se inventó antes de 1910. Los rallies que se organizan en varios países contribuyen a perfeccionar las respectivas mecánicas y desde luego causan sensación a su paso. El automóvil empieza a invadir las ciudades. En París se contabilizan 6.000 en 1903 y hasta 30.000 en 1914. Ese mismo año estalla la Primera Guerra Mundial. La movilización general ha dejado de ser exclusiva de la infantería, ya que por primera vez en la historia la guerra se mecaniza. El 7 de septiembre de 1914, 600 taxis cruzan París con 5 soldados a bordo cada uno de ellos. Han sido confiscados para frenar una ofensiva alemana a 40 kilómetros de la capital. La epopeya de los taxis del Marne entra así en la historia. Cabe decir que el ejército lleva una guerra de retraso. No dispone más que de unos centenares de automóviles blindados a toda prisa. 2 años después, está mucho mejor equipado para transportar tropas y material hacia el frente. La ruta sagrada que lleva a Verdún ve pasar hasta 6.000 vehículos diarios. Ese enorme esfuerzo industrial supone hombres con visión de futuro. Louis Renault es uno de ellos. El fabricante de los taxis del Marne persuade ahora a los militares del interés de un tanque que pueda franquear obstáculos y llevar un cañón a la vez, siendo además maniobrable. Hasta el final de la guerra, en 1918, se producirán 3.000 ejemplares de su carro de asalto. La ceremonia de la firma del Tratado de Versalles en 1919 es el reflejo de una dura victoria, que habrá sido también la victoria del motor. El coche entra en el protocolo. De hecho, el conflicto detendrá por algún tiempo el desarrollo del automóvil en Europa, mientras que Estados Unidos sigue su fulgurante ascenso de la mano del primer gran cabecilla de esa nueva industria. Nacido en 1863 en Michigan, Henry Ford construye con sus propias manos en 1896 su llamado cuadriciclo, un curioso artefacto montado sobre ruedas de bicicleta, propulsado a 32 km por hora por un motor de 2 cilindros. Pero el hombre de quien su padre decía que tenía ruedas en la cabeza es también un organizador nato, convencido de que hay que terminar con el trabajo artesanal.
La única manera de fabricar automóviles, afirma en 1903, es hacerlos todos iguales. Es el principio de la producción en serie y del trabajo en cadena que pone a prueba en su taller. Obligar a los obreros a desplazarse, además de un lío, es una pérdida de tiempo y de espacio. Es preferible que las máquinas desfilen frente a los operarios, a condición, claro está, de que se trate de un movimiento mecanizado. Henry Ford aplica ese principio a gran escala en su fábrica de Detroit, inaugurada en 1913. Ha estudiado las teorías enunciadas 10 años antes por su compatriota Frederick Taylor sobre la organización científica del trabajo. Cada tarea ha sido analizada y cronometrada, eliminándose los tiempos muertos, ya que la cadena progresa a un ritmo regular y automático en un increíble ballet de todos los oficios. El trabajo parece deshumanizado a fuerza de especializarlo y se denunciará su ritmo infernal, pero el resultado es innegable. Mientras que hasta entonces se tardaban más de 12 horas para montar un coche, la cadena de Detroit produce uno cada 40 minutos. Los costes bajan en la misma proporción. El precio franco fábrica del nuevo coche en 1908 se reduce a $300, el equivalente a 60 días de salario para los obreros de Ford. Ese nuevo coche, deliberadamente económico, sin mantenimiento, todoterreno y para toda clase de conductores, incluso mujeres, añadía Ford, es el modelo T, un éxito arrollador. En 1922 se supera el 1.000.000 de ejemplares, fabricándose un total de 15 millones en poco menos de 20 años. El Ford T está hecho para los granjeros y sus caminos rurales, pero constituye, por encima de todo, un maravilloso medio de evasión para los ciudadanos de todas las clases sociales. Masas de norteamericanos aprovechan para descubrir su país, así como nuevas formas de recreo con ese vehículo para todo. Sin embargo, el hijo de granjero no ha olvidado el tractor a vapor de sus inicios. Convertido en 1922 en el hombre más rico del mundo, nada agrada tanto a Henry Ford como volver a sus orígenes, la jardinería y las comidas y fiestas campestres con sus amigos. Incluso los domingos todo funciona en cadena. Henry Ford es también un hombre de familia, atento abuelo de sus 2 nietos, uno de los cuales, el futuro Henry Ford II, será el principal continuador de la dinastía. Pero las cosas se complican. Henry Ford acabará peleándose con su hijo Edsel, que morirá prematuramente en 1943. El patriarca retoma las riendas a los 80 años, pero solo por un bienio. Muere solo en 1947, dejando tras él un imperio que abarca todos los continentes, fábricas que produjeron en sus mejores años la mitad de los automóviles fabricados en el mundo. Y su herencia es aún más importante. Henry Ford transformó la relación entre el hombre y el trabajo, inventando una nueva cultura, para lo bueno o para lo malo. En pocos años, el automóvil revoluciona la vida urbana. Los atascos no son nada nuevo, pero hay que hacer frente a una confusión de vehículos totalmente distintos en tamaño y velocidad. El problema del estacionamiento exige soluciones originales, pues hay que meterse en pequeños huecos sin poder apartar a los demás. Es igualmente interesante poder girar en el menor espacio posible. Otros avances serán más duraderos. El ascensor para coches es sencillo y poco costoso.
anticipa los grandes aparcamientos de varias plantas del futuro. Desde el principio, la seguridad presenta un grave problema. La profusión de accidentes da lugar a toda clase de experiencias y simulaciones a fin de educar al público. En 1902 se establece en Estados Unidos un límite de velocidad de 32 km por hora, pero no por mucho tiempo. A pesar de todos los dispositivos imaginables, el coche mata más que el tren, el avión y el barco juntos. En cuanto a la señalización, todavía está en pañales. Otro problema es el del contacto con el suelo. Las primitivas bandas de caucho macizo tienen sus inconvenientes, tanto para los pasajeros como para los objetos. Pronto se piensa en la posibilidad de insertar un cojín de aire entre el caucho y la llanta. Michelin hace verdaderos alardes de pedagogía para convencer al público de los beneficios del neumático con su eslogan «El neumático ve el obstáculo». Hasta los años 30 no todos los vehículos estarán equipados de tan decisivo accesorio. La motorización revoluciona todos los aspectos de la vida cotidiana. El día empieza con el paso de la barredora-regadora, que entrará en servicio en París a partir de 1912. Todos los oficios, hasta los más sencillos, se transforman. La industria no solo fabrica coches individuales y familiares, produce también vehículos llamados de servicio público, adaptados a todas las actividades privadas o públicas, desde los camiones de reparto hasta los coches de emergencias. Gracias al motor, los coches de bomberos son 5 veces más rápidos que los antiguos carros de tracción animal. Cada automóvil se adapta al uso al que está destinado. La mayoría no han variado apenas desde entonces. A finales de los años 20 hay en Europa y Estados Unidos un vehículo de servicio público por cada 2 turismos. En un momento en que todas las soluciones siguen abiertas, se da rienda suelta a la imaginación. Se prueban curiosos aparatos peatonales que imitan la marcha o incluso un coche dentro de una rueda. ¿Y por qué no un coche a hélice? Nada de todo eso sobrevivirá, salvo este enorme coche-casa construido en 1912, el antepasado de la caravana. Otra noción totalmente nueva está abriéndose camino, el aerodinamismo. Un ingeniero genial escogerá entre ese formidable hervidero de ideas y pondrá a punto muy pronto los vehículos del futuro. Los obuses de la Primera Guerra Mundial fueron una de las primeras producciones de André Citroën. Ese hijo de diamantista, salido en 1900 de la Escuela Politécnica, es ya a los 40 años un reputado industrial. Pedagogo vocacional, disfruta enseñando a los visitantes insignes su fábrica modelo del Quai de Javel de París. Antes de terminar la guerra, ya está pensando en la paz. Hace probar en el laboratorio toda clase de materiales para construir su primer vehículo, que saldrá en 1919. Se trata del 10 HP, el primer automóvil de arranque eléctrico, una revolución para la época. Es también el primer coche francés fabricado en serie. Al mismo tiempo, André Citroën ha comprado la patente de un vehículo oruga capaz de subir escaleras y realiza una demostración espectacular. De hecho, los autoorugas, como dan en llamarse, no son precisamente lo que necesita el gran público.
pero el innovador que es André Citroën intuye ya lo que será la cultura del ocio. El 5 HP, llamado el Trébol, en su versión de 3 plazas, es mucho menos costoso que el 10. Pretende ser el primer coche utilitario de los años 20. Pero la verdadera revolución está por llegar. Hasta la fecha, la mayoría de los automóviles se han construido con el motor en la parte delantera y las ruedas motrices traseras. Si la propulsión se efectuara por delante, se eliminaría el árbol de transmisión, lo que permitiría bajar el centro de gravedad del conjunto del vehículo y, por tanto, mejorar radicalmente su adherencia al suelo. Ha nacido la tracción delantera. El 5 HP incorpora otras innovaciones como la caja monocasco, los frenos hidráulicos y la suspensión independiente para cada rueda. Desde su aparición en 1934, supera a todos los demás modelos. Se fabricará durante 23 años, 4 más que el Ford T. Sin embargo, a pesar de ese enorme éxito, la empresa Citroën está cargada de deudas y su fundador tiene que ceder la dirección a Michelin. Así le queda tiempo para pensar en un nuevo coche que habrá de ser aún más popular. Será el 2 caballos, también llamado paraguas con 4 ruedas. Preparado en secreto a finales de la década de los 30, el vehículo se ha simplificado al máximo. Fabricado íntegramente en aluminio, con muchos mandos manuales, desde el limpiaparabrisas hasta el arranque. El 2 caballos es 3 veces menos caro que su antecesor, pero debido a la guerra no será comercializado hasta 1948. Su carrera será fenomenal, con 7 millones de unidades producidas hasta 1990. Concebido inicialmente como un coche agrario y comercial para todo uso, el 2 caballos será adoptado por todas las clases sociales. André Citroën se adelanta de nuevo a su época, desarrollando en su fábrica varias actividades sociales. Crea centros médicos y cooperativas, así como clubes deportivos y de entretenimiento. Eso no quita que tenga que hacer frente a duras huelgas, pero ese líder de masas practica el consenso. Sabe negociar con su personal tanto como con sus clientes, elegir a los colaboradores más capaces y delegar ampliamente sus poderes en ellos. Le encanta reunir a su alrededor a la gran familia Citroën. A ese comunicador pionero no le faltan medios ni capacidad de seducción. Il a été convenu avec notre sympathique président, M. Lelière, que vous vous engagiez, après cette visite, à ne pas monter d'usine concurrente. Et de mon côté, il a été convenu de m'engager également, après ce charmant repas, et après avoir entendu tous ces classements, à ne pas vous faire de concurrence. Ese nombre que brilla en el cielo de París en 1925 y seguirá brillando hasta su muerte, 10 años después, no es simplemente el nombre de un gran industrial. André Citroën fue uno de los visionarios del siglo. En Francia, el automóvil seguirá siendo un lujo para la clase trabajadora durante toda la década de los 30. Y las 2 semanas de vacaciones aprobadas por el Frente Popular no cambian su modo de transporte. La bicicleta, la marcha a pie y el tren siguen siendo el único medio de descubrir el campo y el mar y disfrutar del tiempo libre. Los ricos, por su parte, adoptan el coche sin reservas. El refinamiento supremo consiste en combinar el lujo de suntuosas carrocerías con el prestigio de la alta costura. Los concursos de elegancia automovilística son la gran atracción mundana a partir de los años 20. Bravo, bravo. Bravo.
Nous sommes très heureux de vous féliciter pour ce joli ensemble que vous nous apportez avec votre voiture et votre robe. Permettez-moi, au nom du jury, de vous décerner une grande bannière d'honneur. Jolie robe. Bravo. Il y a de la ligne dans la voiture et de la ligne dans la femme. Et ça ne se démode jamais. Evidentemente, los coches son demasiado hermosos para dejárselos al chofer. El automóvil es también una apuesta política. Presidentes y ministros honran siempre con su presencia los salones del automóvil, organizados periódicamente en su respectiva capital, donde admiran los últimos modelos. Nada es suficiente para los jefes de Estado, sobre todo si son dictadores. En 1937, Hitler visita con gran pompa el stand de Mercedes, donde le regalan un lujoso modelo especialmente diseñado para él. El cabecilla nazi está fascinado por el automóvil, símbolo de poder y velocidad. Para favorecer su progreso y paliar la crisis económica, impulsa un ambicioso programa de construcción de autopistas. Pero esas Autobahn, como darán en llamarse, son también los ejes estratégicos de su futura conquista de Europa. La guerra declarada por Hitler echa a la carretera a millones de refugiados. En ese éxodo, el automóvil, para aquellos que poseen uno, es de gran ayuda. El problema de la Francia ocupada no es tanto la falta de coches como la escasez de gasolina. Se organizan transportes sustitutivos, tanto para las pequeñas como para las grandes ocasiones. Artilugios inspirados en el cuadriciclo de Henry Ford vuelven a circular. El gas ciudad es algo más accesible que la gasolina. 500 autobuses parisinos se adaptan a este sistema de propulsión durante la guerra. Otro medio más extendido, pero mucho más complicado con su aparatosa caldera, es el gasógeno. Mientras tanto, en Estados Unidos se prepara la Victoria, que cuenta ya con su vehículo, el Jeep. La firma Willys fabrica a partir de 1941 un vehículo todoterreno a prueba de guerras. El Jeep cruza el Atlántico y participa en masa en el desembarco de 1944 en Europa. Mensajero de la liberación para millones de europeos, el Jeep prosigue su marcha triunfal hasta el corazón de Alemania. Una Alemania exangüe, la del año cero, pero que pronto renacerá de sus cenizas. Un hombre será pionero de esa resurrección, simbolizada por su obra. Ferdinand Porsche nació en 1875 en Bohemia, entonces una región austríaca. Trabajó para la Daimler y para la Mercedes antes de crear su propio centro de estudio a las afueras de Stuttgart en 1931. Pero es en su propio garaje donde construye 3 prototipos de un extraño vehículo en forma de escarabajo, con 2 puertas, 4 asientos y tracción trasera. Es el Volkswagen o coche del pueblo, para el que recibe un encargo en firme en 1934. Este coche sorprende por su sistema de suspensión y su refrigeración por aire, que evita muchas averías. Es sobre todo económico, ya que tiene que costar menos de 1000 marcos y consumir poco más de 6 litros a los 100 kilómetros. En 1939 se construye una fábrica en Wolfsburg con objeto de emprender la producción en cadena. Es fácil imaginarse ya el Volkswagen invadiendo las autopistas en construcción. La propaganda nazi incita a centenares de miles de alemanes a adquirir bonos de encargo anticipado. La guerra se llevará sus ahorros y su soñado escarabajo.
La verdadera carrera del Volkswagen empieza en 1946, cuando la Gran Bretaña encarga 10.000 vehículos a la fábrica de Wolfsburg, reconstruida para la ocasión. El coche del pueblo dio su nombre a una enorme empresa de 30.000 obreros. En 40 años se producirán más de 20 millones de escarabajos en el mundo entero. De todas las maneras imaginables, el Volkswagen justifica su imagen de simplicidad de manejo y robustez. Gracias a la paz, Ferdinand Porsche ha ganado al fin su apuesta. Hacer del escarabajo un coche deportivo. Ese es el segundo desafío, más audaz si cabe, que Ferdinand Porsche y su hijo Ferry se proponen a sí mismos en 1947. El gran constructor crea su propia marca, el Porsche 356. Ese es el primer modelo que lleva su nombre. Sus secretos son celosamente guardados en el taller de Stuttgart, donde los Porsche se establecieron en 1950. Se trata de un verdadero laboratorio en que se elaboran poderosos y elegantes prototipos. Ferdinand Porsche podrá presenciar su primera victoria en competición poco antes de su desaparición en 1951. Tras su muerte, la marca se enseñorea de los circuitos, en particular en la prueba reina de resistencia y velocidad, que son las 24 horas de Le Mans. Gracias a una potente organización, a la regularidad de sus mecánicos y a sus excepcionales resultados tanto de día como de noche, los Porsche se distinguen en ella año tras año. Ganan la prueba más a menudo que ninguna otra marca, hasta 7 veces consecutivas, de 1981 a 1987. Bajo la dirección del segundo Ferdinand Porsche, la fábrica de Stuttgart combina la eficacia industrial con la perfección de la confección a medida. La producción no supera el centenar de vehículos diarios. El 911, un 6 cilindros lanzado al mercado en 1964, es el producto insignia de una prestigiosa serie. Sometido a los más rigurosos exámenes, adaptado a todos los terrenos y climas, este gran coche deportivo domina el mercado durante más de 20 años. Símbolo del mayor refinamiento para sus propietarios, sueño dorado para todos los demás. Aparecido en 1998, 60 años después de su predecesor, el nuevo escarabajo proyecta la obra de Ferdinand Porsche hacia el tercer milenio. No podía recibir mejor homenaje póstumo. América no para de celebrar las maravillas del V8. Ese motor de 8 cilindros en forma de V garantiza un funcionamiento regular y armonioso. El conjunto que se construye a su alrededor no es nada revolucionario, pero lo esencial es la carrocería y el confort. En la nueva mitología americana, el automóvil ha dejado de ser un objeto para convertirse en una persona, una hada madrina caída del cielo para hacer las delicias de las parejas. Esta publicidad tan ingenua será incapaz de hacer frente, algunos años más tarde, a la competencia japonesa. Mientras tanto, esos Dream Cars, o coches de ensueño, se denominan Halcón, Galaxia o Pájaro de Fuego. El nombre también debe fascinar. Estados Unidos vive en ese momento el apogeo de la cultura automovilística y el norteamericano medio vive literalmente al volante. Realiza sus operaciones bancarias y come sin bajar del coche. Ve cine e incluso oye misa desde el interior de su automóvil. Junto con la hamburguesa y la Coca-Cola, el coche se integra por completo en la vida cotidiana.
Europa progresa de manera muy distinta. Citroën no se ha dormido en los laureles de sus 2 caballos y lanza en 1955 el Tiburón. Este revolucionario modelo integra suspensión hidroneumática y frenos de disco. Algo más tarde aparecerán otras mejoras, como los faros que giran con el volante para alumbrar mejor en las curvas. En Alemania, Mercedes brilla por la potencia y originalidad de su 300 SL, cuyas puertas se abren como las alas de una mariposa. Ese monstruo, color de acero, devora las autopistas a 250 km por hora. En Gran Bretaña, un coche de gran clase, fiero y con garra, merece el apelativo de un animal tan magnífico como el jaguar. Los ingleses adoran también en sus salidas al campo los pequeños cabriolés pegados al suelo, briosos y rápidos, como el Austin Healey. En Italia, el amor se convierte en pasión y el automóvil es objeto de un verdadero culto, celebrado todos los años con ocasión de la carrera de las 1000 millas. Esa gran prueba de los años 50, disputada entre Brescia y Roma, ida y vuelta, está abierta a todos los vehículos, incluso a los más modestos. Una multitud ingente de aficionados, los tifosi, se agolpa, nieve, llueva o luzca el sol, junto a las calles y carreteras del recorrido. Jóvenes y viejos, especialistas y profanos, comulgan en una confusión típicamente latina, participando del mismo fervor por lo que se convertirá, mucho más allá de la mecánica y el deporte, en un arte. Porque el país del Renacimiento pone arte en todo lo que hace. La figura legendaria de las 1000 millas y sus tifosi, il Commendatore, llevará ese arte a la perfección. Nacido 2 años antes que el siglo, en Módena, Enzo Ferrari se siente fascinado desde la infancia por la competición automovilística y participa en su primera carrera en 1919. 10 años más tarde, funda en asociación con Alfa Romeo la Scuderia Ferrari, una escudería en que forman equipo los mejores pilotos italianos y que se hace con 9 victorias desde su primer año de existencia. Pero ese hijo de herrero abandona pronto el volante para alcanzar el arcén de la pista y despuntar entre los mecánicos. Tras haber creado su propia marca, construye su primer monoplaza. Espacioso como una catedral, el taller de Maranello, cerca de Módena, donde se establece, es un templo de la creación. Los coches se fabrican uno a uno, ninguno es completamente igual a los demás. Más que de artesanía, se trata de orfebrería, un baile de herramientas y gestos en que hombre y materia tienden hacia un mismo objetivo, la calidad y la belleza. Todo es minuciosamente comprobado, tanto el motor como la carrocería. Pero para el creador de esas maravillas, no es ahí donde se deciden realmente las cosas. A tutte le fabbriche al mondo a fare automobili efficienti e sicure sono state le corse, perché qualunque teoria, qualunque prova di laboratorio è valida se trova il conforto nella sperimentazione pratica. E soltanto la corsa può dimostrare questo. Perché? Perché il pilota in corsa sottopone la macchina e conseguentemente tutti gli accessori ad un collaudo impensato, imprevedibile, impensabile. La sottopone a degli sforzi che effettivamente sono necessari
per determinare l'eccellenza di un prodotto. La competición reina es la Fórmula 1, que reúne a pie de pista a los mejores ingenieros y mecánicos del mundo. Exige una organización perfecta y unos monoplazas minuciosamente reglados hasta el último segundo, amoldados a las medidas exactas del piloto. Para Enzo Ferrari, esos momentos tan intensos son fuente de sufrimiento. Ora, quando un uomo costruisce una vettura, dopo una incubazione molto faticosa, molto prolungata, il vederla soffrire sulla pista è un qualche cosa che veramente fa male al cuore. Ora preferisco attendere a casa il risultato. En solitario y a distancia, el creador asiste al martirio de sus obras maestras. Pero qué palmarés. Los monstruos rojos ganan 91 grandes premios de Fórmula 1, 14 veces el campeonato del mundo de los constructores y 9 veces el de los conductores. Ferrari es la escudería con más títulos del planeta. El ingegnere, como le gusta que le llamen, ha hecho realidad sus viejos sueños infantiles. Come quelli che dicono che io ho fatto tante belle cose per il prossimo. No, io ho fatto esclusivamente quello che terribilmente mi piaceva, perché ho considerato l'automobile una conquista di libertà per l'uomo. Actualmente, algunos coleccionistas apasionados siguen experimentando el goce de la velocidad y de la libertad a bordo de las míticas creaciones de Enzo Ferrari, cada una con su historia y su mundo de ensueño. El placer de conducir uno de esos modelos inmortales no tiene precio. Con la imagen de Dino, que lleva el nombre del hijo bien amado, muerto 32 años antes que su padre, la marca del caballo rampante ha entrado para siempre en la leyenda. Las carreras automovilísticas no solo son cosa de máquinas, sino de personas. Hombres excepcionales, permanentemente sometidos a todos los peligros. Desde sus comienzos, los pilotos viven así. En estas pistas frenéticas, cada segundo cuenta y la lucha por un puesto es una lucha a vida o muerte. Pero la velocidad siempre en aumento de los bólidos acrecenta el desafío, siendo las medidas de seguridad muy insuficientes al principio. En solo 10 años, no menos de 60 pilotos se matan en los circuitos. El maravilloso juguete que los hombres se han regalado escapa a menudo a su control. El corredor se juega la vida a doble o nada, pero asume su destino. Piensa a menudo en la muerte, pero nunca al volante y detesta hablar de ella. Cuando sobreviene el accidente y logra salvarse, experimenta menos el alivio de haber sobrevivido que la amargura de tener que abandonar la carrera. Cuando otros caen ante él, no tiene otra elección que seguir su camino. Esa es la ley de la competición. El piloto es un gladiador de los tiempos modernos, librado en la arena a nuevos números circenses ante la curiosidad a veces morbosa de un público para quien el accidente añade al espectáculo el escalofrío del horror.
Pero ese público se vuelve víctima también cuando los bólidos se transforman en bombas, cuando la carrera se convierte en locura y matanza, provocando escenas de pesadilla que claman silencio. La mayor tragedia de la historia del automóvil se produce en Le Mans en 1955. El Mercedes de Pierre Lévesque acaba de explotar tras chocar con el Austin de Macklin que le precedía. Su motor se ha estampado contra la multitud, causando 85 muertos y más de 100 heridos. Justo detrás de Lévesque, un corredor pasa milagrosamente a través de las llamas y dice, dando una ojeada al retrovisor, comprendí que acababa de ocurrir una tragedia espantosa. Detuve el coche y alzando la vista hacia el cielo de Francia, hice lentamente la señal de la cruz. Ese afortunado corredor sería el mejor piloto de todos los tiempos. Excepcionalmente, el virtuoso pilotará para nosotros. En este documento, filmado en 1957, Juan Manuel Fangio está en la cima de su arte. Nadie ha dominado hasta ese punto el oficio más peligroso del mundo. En 1938, Juan Manuel Fangio obtiene su primera victoria en el Gran Premio del Norte, de Buenos Aires a Lima. Para participar en esa caótica carrera, abierta a todos, hay que ser piloto y mecánico por igual. El joven argentino es ambas cosas y aprende día tras día. Yo al principio, cuando yo corría, todo lo agarraba fuerte. Hasta me lastimaba las manos. Después comprendí que no era necesario, con los dedos se manejaba mejor y que todo se va haciendo con el tiempo. Nadie nació sabiendo, todo lo aprendemos con el tiempo. En 1949, a los 38 años, Fangio descubre Europa, o mejor dicho, Europa descubre a ese asombroso campeón que gana 6 grandes premios ya en su primera temporada y sortea todos los peligros, a pesar de una falta de protección evidente. Los primeros años que corrí, que no era obligación usar un casco, nosotros cuando veíamos uno con casco pensábamos que tenía miedo. Y en el mismo 52 yo tuve un accidente en Monza y gracias al casco me salvé, porque fue obligación, si no, no lo hubiera puesto. Fangio cambia varias veces de constructor. Por el contrario, no deja casi nunca de subirse al podio. En 8 años de carrera europea, gana 24 grandes premios de los 51 en que participa y será 5 veces campeón del mundo. Nadie, ni antes ni después, habrá llegado tan lejos. Su gloria es universal, pero Fangio no olvida que ha llegado a la cumbre gracias a un trabajo abnegado, gracias a sus mecánicos, a quienes reembolsa el 10% de sus ganancias, y finalmente gracias a los coches, a los que considera seres vivos y besa a menudo. Los elogios no se le suben a la cabeza, sino que más bien desconfía de ellos. Usted sabe que siempre está quien lo alaba, quien le dice, sos el mejor, a vos sos imbatible, y el peligro es creerse que es el mejor. En 1957, en el circuito alemán de Nürburgring, Fangio lleva a cabo su mayor hazaña.
El corredor tiene que ganar esa carrera como sea, si quiere conquistar su 5º título de campeón del mundo. Tiene que salir en cabeza, ya que a diferencia de sus competidores, Peter Collins y Mike Hawthorne, que pilotan un Ferrari y un Maserati respectivamente, necesita ser rehabituallado a mitad de carrera. Al llegar a su stand, le saca 30 segundos de ventaja. Pero surgen dificultades, hay que cambiar las ruedas, la parada se prolonga y Fangio, inmovilizado a pie de pista, ve pasar por delante de él a Collins y a Hawthorne. Al reemprender la carrera, es él quien lleva 30 segundos de desventaja. Entonces empieza una fantástica carrera de persecución. En ese temible circuito con 200 curvas, Fangio reduce su retraso vuelta tras vuelta, segundo tras segundo. Bate 17 veces el récord de la competición y 9 veces el suyo propio. Maniobrando con una audacia inaudita, adelanta primero a Collins y luego a Hawthorne a solo 400 metros de la meta. A los 46 años, Fangio ha vencido a unos adversarios más jóvenes que él. Ha llegado el momento de parar. Yo soy un hombre que creo en el destino. Yo había ido a Europa, mi sociedad me dio permiso por un año. Yo no pensaba ganar carreras. Llevaba 10 años corriendo. Había ganado 5 campeonatos. ¿Qué estaba haciendo? Mientras estaba corriendo, estaba pensando. Mi cabeza empezó a funcionar. Yo tenía a mis padres ya ancianos y digo, puedo disfrutar todavía a mis padres, que yo les estaré dando mucho dolor de cabeza con todo esto. Y estoy sano, y no tengo ningún hueso roto. Entonces, mientras corría, tomé la decisión. La última victoria de Juan Manuel Fangio, que muere invicto a los 84 años, consiste en no haber suscitado nunca ni el odio ni la envidia. Como dijo uno de sus contrincantes, no se puede sentir celos de Dios. El siglo empezó a 100 kilómetros por hora. Termina 12 veces más deprisa, con el monstruo birreactor del constructor británico Trust. Lanzado a más de 1.200 kilómetros por hora, es el primer vehículo terrestre que supera la barrera del sonido. Esos récords de velocidad pura no tienen ninguna aplicación práctica, pero forman parte del sueño absoluto que no ha dejado de planear sobre la historia del automóvil. Los primeros pioneros añadían a ese sueño el afán por descubrir y fueron más lejos que nosotros en la superación de sí mismos. Nada igualará la hazaña de los hombres de la travesía amarilla, impulsada por Citroën en 1931. El grupo Pamir, que ha salido de Beirut bajo la dirección de Georges-Marie Hart, cruza Afganistán. Tiene que reunirse con otra columna procedente de Pekín. El encuentro debe producirse en el Xinjiang chino, al otro lado de la barrera del Himalaya. Es la hora de la verdad para los 7 autoorugas del grupo. Ha llegado el momento de demostrar que el automóvil puede desenvolverse tan bien como el hombre o el animal en un mundo tan inhóspito. Con una mecánica todavía balbuciente y constantes averías, el avance debe hacerse paso a paso. Un día, una rueda se hunde bajo el peso del vehículo insignia, el escarabajo dorado, a 40 metros sobre el vacío. La única solución es remolcar el vehículo a mano.
Otro autooruga debe ser desmontado pieza por pieza para superar un paso demasiado estrecho. Vuelve a montarse de la misma forma. El cruce del puerto de Bursil, a 4.200 metros, en julio de 1931, lleva al grupo de Pamir a las puertas de la China. Así culminaba una epopeya de 13 meses que recorrería 12.000 kilómetros hasta su llegada a Pekín. Los hombres de la travesía amarilla tomaron el relevo a caravanas y exploradores del pasado, con una misma ambición: vencer el obstáculo, superar los límites de lo posible. El automóvil, esa gran conquista del siglo XX, ha abolido las fronteras y contribuido al descubrimiento del mundo. Forma parte integrante de la aventura humana.